Buenos días, jóvenes. Les habla la profesora de Ciencias Biológicas, Natalie Quispe. Vamos a comenzar a desarrollar el primer tema de biología, la biología y su campo de estudio. En nuestra vida diaria nos encontramos siempre con seres vivos, ya sean plantas, animales o personas. Al conjunto de seres vivos de un lugar, incluyendo sus ambientes naturales, se denomina biodiversidad. En nuestra vida diaria también podemos presenciar diversos procesos biológicos, tales como la fermentación, en la elaboración de pan, vino, yogur, la putrefacción, al descomponerse la carne, la respiración, al incorporar oxígeno a nuestro cuerpo, la fotosíntesis, cuando las plantas producen alimento y liberan oxígeno al ambiente, etc. Además, estamos consumiendo productos derivados de los seres vivos, como la carne, la leche, el huevo, las verduras, frutas. Todo lo antes mencionado se haya relacionado directamente con la vida y con los seres vivos. Y nos lleva a hacernos varias preguntas como: ¿qué es la vida? ¿Cómo aparece la vida en la Tierra? ¿Cómo se formó la biodiversidad? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué procesos ocurren en un ser vivo? Para responder a todas estas preguntas y a otras más es que nace la ciencia de la vida, la biología. La biología es una ciencia que estudia todos los procesos relacionados con los seres vivos. Desde el punto de vista etimológico, la palabra biología significa ciencia o estudio de la vida, que proviene de dos voces griegas: bio, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. La palabra biología fue propuesta en el año 1802 por el científico francés Jean-Baptiste Lamarck para designar a la ciencia que se ocupa del estudio de los seres vivos. En la antigüedad, el estudio de la vida era parte del estudio de la historia de la naturaleza, y entre sus personajes más destacados están los siguientes griegos que vamos a mencionar. Estaba Aristóteles, aquí está Aristóteles, Teofrasto, Hipócrates y Galeno. Ustedes dirán, ¿quiénes son ellos? Vamos a comenzar con Aristóteles. Aristóteles es considerado padre de la biología, en especial de la zoología, por haber organizado el conocimiento biológico de su época. Editó 10 libros que tratan sobre la historia de los animales. Luego tenemos a Teofrasto. Era discípulo de Aristóteles y considerado padre de la botánica. Aquí vemos a Hipócrates, padre de la medicina científica. Siguiente es Galeno. El médico Galeno vivió durante el siglo II después de Cristo y llevó a cabo numerosos descubrimientos mediante la disección de animales. Demostró que las arterias transportaban sangre. Sus estudios dominaron la teoría y la práctica de la medicina en Europa durante 1400 años. Vamos a ver, ¿por qué será importante la biología? La biología es importante porque nos permite conocer las partes del cuerpo de seres vivos, por ejemplo el cerebro, el hígado y otros órganos. Nos permite comprender y explicar los procesos que hacen posible la existencia de los seres vivos. Por ejemplo, cómo es posible la digestión, la respiración, la fotosíntesis. También nos permite estudiar y conocer las enfermedades y sus agentes causales. Como hoy en día estamos viviendo una pandemia. ¿Quién la provocó? ¿Verdad? Un virus. ¿Dónde comenzó todo? ¿Por qué el virus de esta manera se está reproduciendo? ¿Por qué está matando personas, verdad? Entonces, para combatirlas oportunamente tenemos que estudiar y conocer. Ejemplo también el estudio del SIDA, la tuberculosis, la viruela,
y muchas enfermedades por estudiar. La biología también nos permite explorar la diversidad con el objeto de encontrar en ella sustancias que puedan ser utilizadas en el tratamiento y curación de enfermedades. Por ejemplo, hoy en día conocemos para qué sirve la uña de gato, el yacón, la maca. También nos permite elaborar vacunas que sirvan para prevenir enfermedades en individuos sanos. Ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis. Y también nos permite manipular. ¿Manipular qué cosa? Las características genéticas de las plantas y animales por medio de la ingeniería genética, con la finalidad de obtener alimentos y productos de consumo humano de mejor calidad. Vamos a ver ahora las ramas de la biología. Las ramas de la biología. En la rama de la biología yo puedo ver acá la botánica, que es la ciencia que se ocupa del estudio de las plantas, incluyendo su descripción, clasificación, distribución, cómo se distribuyen las plantas y esta distribución con otros seres vivos. Aquí, la microbiología, aquella que se encarga del estudio de los microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos estamos hablando, por ejemplo, de los protozoarios. Y la disciplina dentro de la microbiología se llama protozoología. Aquella disciplina de la microbiología que estudia los microorganismos llamados hongos microscópicos se llama micología. Dentro de la microbiología también pueden encontrar la bacteriología, que se encarga del estudio de las bacterias. Aquí vemos la bioquímica. La bioquímica, aquella que se encarga del estudio de la composición y estructura de los elementos químicos en los seres vivos. Vemos aquí taxonomía. Es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. Aquí podemos ver los taxones, ¿verdad? Especie, género, familia, orden, clase, filum y reino. También vemos aquí la genética, que estudia la herencia y la transmisión de las características hereditarias en los seres vivos. Gracias a la genética hoy en día podemos hacer pruebas de ADN para saber la paternidad, ¿verdad? Comprobar. También se puede predecir si el niño por nacer va a tener una enfermedad genética. Todo esto gracias a la genética, estudios de la genética. Aquí vemos la zoología, ciencia que estudia los animales, eso sabemos todos, ¿verdad? Pero tiene disciplinas, por ejemplo la entomología, especializada solamente en el estudio de insectos, ¿verdad? También tenemos la aracnología, que nos está mencionada aquí. La aracnología que estudia solamente los arácnidos. ¿Quiénes son arácnidos? Las arañas, los escorpiones y los ácaros, ejemplo las garrapatas, ¿verdad? Recuerda que un arácnido tiene características diferentes a un insecto. Un arácnido tiene cefalotórax y abdomen. Esa es la estructura de su cuerpo y 4 pares de patas. En cambio, un insecto tiene cabeza, tórax y abdomen y tiene 3 pares de patas. Una diferencia, una característica bien marcada. Aquí vemos otra disciplina, la helmintología, aquella que estudia los gusanos. La ictiología, aquella que estudia peces. La herpetología, aquella que estudia reptiles, cocodrilos, tortugas, ¿verdad? La ornitología, aquella que estudia las aves. La mastozoología, que estudia mamíferos. Recuerda, un mamífero es todo aquel animal que al nacer mama. Antropología, estudia al hombre. ¿Qué es la ecología? Acá vemos otra rama de la biología, ecología. ¿Qué es? Es aquella que se encarga de estudiar la interacción de los seres vivos con su ambiente. O sea, cómo convive con su ambiente, con aquellos factores abióticos, cómo convive con la temperatura, el tipo de agua, de sales, de suelo, ¿verdad? Ecología proviene de la palabra oikos, que significa casa.
Logos, estudio de la casa, ¿verdad? Estudio de su hogar, estudio de hogares. La ecología es la ciencia que estudia condiciones de la vida de los seres vivos. Aquí vemos a qué niveles: especies, poblaciones, comunidad, ecosistema, biosfera. Y cómo interacciona con otros seres vivos. Todos interaccionan de diferente manera. Aquí la biogeografía, otra rama de la biología, que estudia distribución de los seres vivos en el planeta. No todos los seres vivos pueden habitar en todos los continentes, en todos los espacios. Por ejemplo, el oso panda solamente vive en China. ¿Por qué? Porque ahí está su alimento. Es originario de China porque el bambú, que es su alimento, está ahí en China, ¿te das cuenta? El gallito de las rocas no va a vivir pues en la Antártida, en Europa, ¿verdad? El gallito de las rocas es un ave originario de ¿dónde? De Perú, ¿verdad? Madre de Diosco, Cusco. Entonces, originario de ahí. La pavali blanca, originario de ¿dónde? Tumbes. Y así, tenemos muchos animales originarios de un solo lugar. Bueno, acá hay otras ramas más que no hemos mencionado. Por ejemplo, la etología, ciencia que estudia la conducta, el comportamiento de los seres vivos en el planeta. No todos los seres vivos se comportan de igual manera, ¿verdad? Ejemplo, hay aves que bailan para que la hembra lo escoja. Ejemplo, los gallitos de las rocas, ¿no? Ellos son coloridos, bailan muchos de ellos en época de apareamiento, y la hembra es la que elige con cuál de ellos se va a parear porque haga su descendencia, ¿verdad? En cambio, otros animales diferentes, ejemplo, el lobo de mar, tiene un harén de 30, 40 hembras. Y cada año viene la época del apareamiento y viene la época en la cual tiene que también luchar con otro macho joven. Si le gana, se queda con su harén, y si pierde, el lobo marino joven se queda con el harén. Y si hubiera crías del primer macho, los va a matar, ¿verdad? Esa es la ley. Bueno, chicos, espero que hayan entendido la clase sobre las ramas de la biología. Preguntas o dudas me pueden escribir a la plataforma, al foro de la plataforma.